Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la entrada de año? Feliz 2026 a todos. Espero que hayáis tenido unas navidades geniales y espero que la entrada de año haya sido muy buena, seguramente mucho mejor que la mía, porque me llegó una carta de que me tengo que operar de las muelas del juicio, me las tienen que quitar todas y soy muy gallina y le tengo muchísimo miedo a los dentistas. Así que no me lo pueden hacer con anestesia local como a la gente normal, entonces me tienen que poner anestesia general. Así que tengo que ir al hospital a finales de este mes. Así que eso, me llegó una carta y es como, pues empezamos bien el año. Así que a ver si todo se queda en enero y ya pues mejora todo a partir de febrero, pero bueno, que así están las cosas. El caso de hoy empieza en Vancouver, en Canadá, el 28 de febrero de 1960, cuando nace Dorothy Stratton, la primera hija del matrimonio formado por Simon y Nellie. Simon y Nellie eran inmigrantes holandeses que se habían ido a vivir a Canadá y en aquellos momentos pues no tenían mucho dinero. Estaban, bueno, pues era gente joven con su primera hija y bueno, pues ya sabemos lo que pasa. Aún así, un año más tarde nació su segundo hijo, al que llamaron John, y cuando Dorothy, su primera hija, tenía 3 años, el padre Simon pues se fue, dejando sola a la madre de los dos niños, a Nellie, y con 2 niños, uno de 2 años y otra de 3 años nada más. Así que desde ese momento Nellie, que ya trabajaba, tuvo que buscarse muchos más trabajos y estaban siempre un poco con el agua al cuello de tener que ya estar siempre eso, buscando trabajos, intentando llegar a fin de mes. En 1968, o sea, 8 años desde el nacimiento de Dorothy, Nellie tuvo otra hija. Esta vez el padre de la niña era el hombre para el que trabajaba como empleada doméstica. Dorothy, al ser la hija mayor, tuvo que crecer muy rápido y ayudar a cuidar a sus 2 hermanos, a ayudar en casa y con 14 años empezó a trabajar en un Dairy Queen, que es un local de comida rápida que es conocido por los helados sobre todo, y a donde van los chavales jóvenes a tomar algo y a pasar el rato. Dorothy seguía yendo al instituto y cuando acababa el instituto iba a trabajar al Dairy Queen, y aún así tenía tiempo todavía para sus amigos, tenía tiempo pues lo típico, una niña de 14 años pues para interesarse por chicos y para quedar con sus amigas y todo eso. Con 17 años, Dorothy, que seguía trabajando en el mismo sitio y seguía yendo al instituto, conoció a un hombre que le cambiaría la vida. Este hombre, Paul Snyder, tenía 26 años. Paul había tenido una infancia y una adolescencia difíciles, vivía en un barrio pobre y además chungo. Sus padres pues no tenían muchos recursos y además en el colegio y en el instituto se reían de él porque era muy delgaducho, así poca cosa. Y de adolescente Paul se empezó a interesar por todo lo del bodybuilding y empezó a ganar músculo y a ponerse un poco cachas para que dejasen de reírse de él. Tras eso, Paul empezó a trabajar como promotor de un concesionario de coches y motos y también como en plan relaciones públicas de algunos locales de la zona. Pero Paul tenía un problema. Y era que había 2 cosas que le gustaban más que nada. Una eran las mujeres y otra era el dinero. Y claro, pues con los trabajos que tenía el dinero no le llegaba. Así que bueno, pues decidió juntar sus 2 pasiones y empezó una carrera como chulo de prostitutas. Pero claro, este negocio pues es difícil. Este es Mr. Rogers, ya os lo presenté en el pasado, como veis sigue estando gordito, está rechoncho. Estamos intentando poner a dieta, pero sí.
Venga. ¿Qué haces? ¿Te quedas? Y claro, si te dedicas a este tipo de negocios, te mueves en un mundo muy, muy chungo. Y conoces a gente pues también muy chunga. Y además, Paul no caía bien. No había algo de él que a la gente no le gustaba y no era una persona popular en absoluto. Al parecer, Paul le debía dinero al tipo de gente de esta a la que no se le debe deber dinero y como no lo pagaba, se cuenta que un día lo colgaron de un 13º piso por los pies para asustarlo y que devolviese el dinero. Eso hizo que sí, que Paul se asustase y pusiera tierra por medio y se fue de Vancouver a Los Ángeles. En Los Ángeles, Paul siguió sin proponerse buscar un trabajo, siguió con su negocio vendiendo los servicios de mujeres, pero él quería más. El sueño de Paul era dedicarse al cine, ya no como actor, también le valdría ser productor o ser director de películas. Lo que pasa es que hacerse un hueco en Hollywood no es fácil y Paul no tenía nada que ofrecer. Además, la gente de ese mundo que lo acababa conociendo les parecía que era un tipo pues eso, interesado, de estos que solo se te acercan porque quieren algo. Y entonces pues otra vez es que no caía bien. Así que tras unos meses en Los Ángeles fue cuando decidió volver a hacer las maletas y volver a Vancouver, y en Vancouver de vuelta allí fue cuando conoció a Dorothy. Paul consiguió el número de Dorothy y se puso a llamarla, a quedar con ella. Y os recuerdo, Paul tenía 26 años, Dorothy tenía 17. Y Paul lo que hacía era, pues le daba un montón de regalos. Dorothy nunca había tenido nada. Venía de una familia, pues eso, sin recursos, se tuvo que poner a trabajar muy joven. Y es que lo que ganaba trabajando en ese sitio se lo daba a su madre para que la madre pudiese pagar las facturas. Así que ella nunca tuvo dinero y de repente este hombre, que era pues 9 años más mayor que ella, parecía más sofisticado, le hacía un montón de regalos, la llevaba a restaurantes, le prestaba mucha atención. Y claro, pues a Dorothy eso le encantaba. Pero Paul no solo estaba interesado en Dorothy porque Dorothy era guapísima, era además muy simpática y le caía muy bien a la gente. Paul vio en ella una forma de hacer dinero. Así que supongo que cuando ya la tenía en el bolsillo, pues Paul empezó con su segunda parte del plan, que era intentar convencer a Dorothy de que se hiciese fotos sin ropa para enviarlas a la revista Playboy. Dorothy rechazó esta propuesta una y otra vez, diciendo que no, que le daba vergüenza, que no quería, que no estaba interesada, y Paul eso pues seguía insistiendo. Al final de curso, Dorothy tenía el típico baile de estos de que se ven en las pelis, ¿no? De final de curso, y se llevó a Paul como acompañante. Y ya me diréis que pinta un señor, ya con pelo en el pecho, ya lo veréis porque os dejaré fotos, con una niña de 17 años ahí en el instituto de la chavala esta, que no sé, bueno. Pues supongo que Paul no tendría así mucho de qué hablar con los compañeros de instituto de Dorothy y se puso a hablar con el fotógrafo que el instituto había contratado para sacar fotos de ese baile. Paul quedó con el fotógrafo que unos días más tarde, creo que era en su casa, en casa de Paul, pues Dorothy posaría para una sesión de fotos que él quería enviar a Playboy. Así que cuando llegó el día, Dorothy estaba allí y el fotógrafo y Paul estaban insistiendo que se quitase la ropa, que venga, que hazte estas fotos, que vas a ser famosa, que lo típico. Y
Y Dorothy seguía negándose, que no quería, que no quería. En algún momento Paul dijo, pues mira, me desnudo yo, mira. Y el fotógrafo le hizo unas cuantas fotos a él y en pelotas. Y bueno, pues luego Paul empezó con la frase que todo buen manipulador sabe, yo creo que desde que nace. Paul le empezó a decir, por favor, hazlo por mí, que yo te quiero mucho, que hazlo por mí, demuéstrame que me quieres, hazlo por mí. Y al final, pues Dorothy, con 17 años, es que tengo que repetirlo porque pues aceptó. Paul le había dicho al fotógrafo que cuando, o sea, que iba a enviar las fotos a Playboy y no sé si a otras revistas, y cuando le diesen dinero, le pagasen por esas fotos, pues que le daría parte. Pero bueno, fotógrafo nunca más oyó de Paul ni nada. Pero esas fotos sí que llamaron la atención de otro fotógrafo, que ese sí que tenía ya experiencia en trabajar con Playboy. Pero bueno, había un problema, y era que Dorothy era menor de edad, entonces necesitaba consentimiento de uno de sus padres para poder hacerse fotos desnuda. Y Dorothy no le quería preguntar a su madre porque a ella le seguía dando vergüenza. Y aquí escuché dos historias. Una es que al final Dorothy sí que le suplicó a la madre que le firmase el papel, y otra es que Paul falsificó la firma de la madre de Dorothy para poder hacer las fotos. Sea como fuera, el fotógrafo le hizo unas fotos, fueron enviadas a Playboy y Playboy pues las recibió, se las enseñaron a Hugh Hefner. A él le encantó la chica de las fotos y la invitaron a irse a la mansión Playboy en Los Ángeles. Esto puede parecer todo muy glamuroso y decir, ay, qué bien, Dorothy ya puede tener una carrera como modelo, pero claro, en aquella época muchos sospechaban, pero nadie hablaba de lo que realmente ocurría dentro de las cuatro paredes de la mansión Playboy. Según muchas chicas y mujeres que vivieron allí o que trabajaron para Hugh Hefner y para toda la empresa que es Playboy, todas dicen que bueno, que si querías ganar concursos, si querías salir en las revistas, si querías pues eso, cosas así, que había que hacer más que simplemente posar para fotos o ser guapa o tener buen tipo. Tenías bueno, a ver cómo lo pongo, que ser bastante amigable con los señores que había por allí. Dorothy al principio se había ido en plan para 3 días a la mansión para hacerse unas fotos y tal, pero se acabó quedando 3 semanas y claro, Playboy solo le había pagado el viaje a ella. Paul estaba en Vancouver y al parecer se estaba volviendo loco y estaba todo el rato llamando, que sea a la mansión, que sea a todos lados, para intentar saber dónde estaba Dorothy, qué estaba haciendo, que todo, seguirle los pasos. En una autobiografía que escribió Dorothy, dijo que durante esas 3 semanas en la mansión de Playboy, que siempre estaba rodeada de hombres y que aunque ninguno la forzó, sí que no hacía falta forzar a nadie de manera física, sino que simplemente con el poder que transmitían y con las palabras y demás ya era suficiente para que las chicas acabasen haciendo lo que estos hombres querían. Dorothy también escribió que se iba a la cama llorando y entró en una especie de depresión y a tener mucha ansiedad, y realmente pues no estaba teniendo una buena época. Y como os digo, años más tarde muchas mujeres salieron diciendo que los abusos íntimos, que eran una cosa de diario allí, que todo el mundo lo sabía,
que hubo gente, que una mujer que vi una entrevista de ella había sido abusada íntimamente por eh, un actor famoso, no se dice el nombre, y o sea, esa noche abusó de ella y al día siguiente ella tuvo que pasarse todo el día trabajando con él y como si no pasara nada, porque si además una de las chicas decía que había pasado algo, ya lo que le decían era: nadie te va a creer, estos hombres tienen pues mucho dinero, tienen muchos amigos en todos los sitios donde tienen que tener amigos y nadie te va a creer quién eres tú, que sabes que estás aquí quitándote la ropa, pues eso, ¿no? O sea, si es que pues hoy en día ya somos más conscientes de que estas cosas realmente pasan. Mira lo del Epstein y lo del Harvey Weinstein, ¿cómo se llamaba? No sé. Hay un montón, pero en aquella época, pues finales de los 70, estaba todo como mucho más callado y eso a las mujeres pues no se las creía. En noviembre de ese año, Paul ya no aguantaba más ahí en Vancouver y decidió irse a Los Ángeles para estar cerca de Dorothy. No os penséis que era pues porque la echaban mucho de menos y todo eso, no, era porque no podía controlarla de la manera que él quería. Y a poco tiempo de llegar a Los Ángeles, Paul le propuso matrimonio y Dorothy le dijo que sí. Pero Paul, por si no os habíais dado cuenta con su historial, era alérgico al trabajo y eso, es que ni se le pasaba por la cabeza, es lo de: pues igual me busco un curro. No. Y claro, Dorothy se acabó hartando un poco porque se tenía que levantar súper temprano para ir al gimnasio, luego tenía un montón de sesiones de fotos y iba a clases de interpretación, tenía que asistir a un montón de eventos y todo esto. Y claro, pues ella estaba agotada mientras Paul estaba tirado en el sofá viendo la tele todo el día y no haciendo nada. Según una amiga de Dorothy, que le preguntó: ¿pero por qué sigues con él? Y Dorothy le dijo algo así como que ella tenía la sensación de que le debía algo a Paul. Hugh Hefner cada vez le pedía posar para más fotos, pero las fotos cada vez eran más explícitas. Dorothy intentaba negarse a hacer según qué tipos de fotos, pero bueno, Hefner seguía insistiendo y no aceptaba un no. Y además toda la gente que trabajaba con él le venían a decir, o le decían directamente: mira, Dorothy, es mejor que simplemente lo hagas, porque como que si lo enfadas puede ya echar tu carrera bajo tierra, puede que no consigas nada e igual pues también, ¿no?, quitarte cualquier posibilidad de triunfar que puedas en esta ciudad. En el 79, Dorothy ganó el concurso de Playboy para ser la conejita del mes de agosto y ese mismo año, un par de meses antes, en junio, ella y Paul se casaron. Y bueno, mientras Dorothy no quería dedicarse simplemente a ser chica Playboy y lo que hacía era seguir yendo a clases de interpretación, iba a castings, todo esto, y empezó a conseguir algún papel pequeño en series de televisión y en alguna película de estas de bajo presupuesto. Y donde hay una chica joven, guapa y que sale sin ropa en revistas, pues va a haber buitres carroñeros. Y la pobre Dorothy, es que, pobrecilla, consiguió un agente, pero este agente intentó aprovecharse de ella de manera física y parecía que todos los hombres que se le acercaban al principio era como: muy bien, pues mira, que yo te ayudo, mira, que sé quién da clases de interpretación, que es muy bueno, o te puedo presentar a alguien. Pero luego querían algo más de ella y cuando ella les decía que no, pues claro, ellos pues se indignaban e intentaban pues a veces sobrepasarse, o si no, simplemente pues eso, desaparecían de su vida. Dorothy no lo estaba pasando nada bien, cada vez estaba más delgada, enfermaba con mucha facilidad y es que era pues un tipo de vida que no parecía gustarle.
Paul seguía viviendo de Dorothy y lo único que intentaba hacer era sacar productos con la imagen de Dorothy. Así que era en plan, pues mira, yo qué sé, pues mira, velas con la cara de Dorothy, velas Playboy con la cara de Dorothy. Y montar, pues eso, cosas así que siempre fracasaba. Y claro, pues a Dorothy, aunque ella no estaba contenta con su vida, pero las cosas le iban bastante bien y Paul cada vez estaba más celoso. Los que conocían a Dorothy cuentan que todos le estaban diciendo que se alejase de él, que el comportamiento de Paul que no era normal y que lo mejor que podía hacer era alejarse. Hugh Hefner dijo en entrevistas después que él también, que le dijo a Dorothy: aléjate de ese hombre que te está trayendo problemas y no es buena gente de tener cerca. Pero Dorothy pues tenía esta cosa de que eso, pues se creía que le debía algo por darle la vida o darle la oportunidad que estaba teniendo. Entonces ella pues o no sabía tampoco cómo alejarse de él, que pasa muchas veces. Cuando llegó 1980, parecía que iba a ser un gran año para Dorothy. Fue elegida conejita del año, lo que le supuso un premio de, creo que eran $200,000 de aquella época, y coche y bueno, no sé cuántas cosas más. Y además también consiguió varios papeles. En uno de estos papeles, que la película se rodaba en California, Paul decidió que iba a ser su chofer, también su manager y también su profesor de interpretación. Paul no la dejaba sola ni un minuto y lo único que hacía era criticarla por todo. Al parecer tenían un montón de peleas y eso, Dorothy estaba cada vez más hasta el gorro de él. En marzo, Dorothy se tenía que ir a Nueva York, donde iba a grabar una película, y obviamente Paul, como la sanguijuela que es, quería estar allí con ella, pero Dorothy ya vio que le podía suponer muchos problemas en el rodaje, así que no sé cómo, pero consiguió convencerlo de que se quedase en Los Ángeles mientras ella se iba a Nueva York. El 22 de marzo, Dorothy cruzó el país hasta Nueva York para rodar la que sería la película más importante en su vida. La película se llama They All Laughed. Creo que en español se tradujo como Todos se ríen, aunque me parece una traducción como demasiado, que tiene demasiado sentido para ser eso en español. Es que cada vez que pienso en traducciones se me viene a la cabeza lo de Beverly Hills Cops, que en España se llama La salchicha peleona. Entonces cuando algo se traduce literalmente, yo me quedo un poco en shock y nunca sé si es verdad o no. O sea que si Google me miente, eso. La película la protagonizaba Audrey Hepburn y la dirigía Peter Bogdanovich. Peter Bogdanovich era un director de cine ya asentado, ya establecido y bueno, ya tenía un poco de historial de liarse con chicas más jóvenes que él. De hecho estaba casado, pero se lió con una chica que salió en una de sus películas, así que dejó a su mujer y a sus hijos para irse con ella. Durante el rodaje de la película, Dorothy y Peter se acabaron liando y empezaron una relación. En abril, Dorothy tuvo que volver a Los Ángeles, aunque todavía tenía que seguir grabando en Nueva York, pero tenía por contrato que volver a Los Ángeles a Playboy para ir a eventos que organizaba Playboy. Como eso, ella era pues la chica del año, entonces tenía que ir a diferentes eventos. Dorothy tenía agendadas 2 semanas de promoción en Canadá y la primera semana no tenía ningún evento, así que lo que hizo, en vez de irse a Canadá, se fue a Nueva York a pasar esa semana con Peter. Una vez de vuelta en Canadá, Dorothy le mandó una carta a Paul pidiéndole más libertad. Y ahí fue cuando Paul se dio cuenta de que estaba perdiendo todo el control que tenía sobre Dorothy. Y claro, eso no le gustó nada.
Lo que hizo Paul fue montarse en un avión y se plantó en Vancouver. Dorothy tenía un par de días libres que los iba a aprovechar pues, para estar de vacaciones, ver a su familia, amigos, tal, pero Paul tenía otra idea y era que la llevaba de discoteca en discoteca para que eso, la gente la viese, ¿no? Eso era pues la conejita del año y lo que hacía Paul sin saberlo Dorothy era que los dueños de estos locales le pagaban y él se embolsaba el dinero pero no le decía nada a Dorothy, simplemente la llevaba paseándola de sitio en sitio. De vuelta en Los Ángeles, Paul cada vez veía que era más difícil ponerse en contacto con Dorothy, que ella le contestase el teléfono o le hablase, y en junio recibió una carta de Dorothy donde le decía que estaban separados tanto física como financieramente. Paul, por si no os disteis cuenta todavía, era un pedazo de mierda y lo que hizo fue vaciar completamente la cuenta del banco conjunta que tenían. Y no solo eso, sino que también contrató a un detective privado para que siguiese a Dorothy a todos lados. Paul no tenía derecho a quedarse en Estados Unidos sin un sponsor. Cuando estaba con Dorothy era pues eso porque estaban casados y tal, y ella era la que ganaba el dinero, entonces él podía estar allí, pero ahora que estaban separados, pues ya no tenía derecho a quedarse. Y diréis, va, pues fijo que se subió en un avión, se volvió a Canadá, encontró trabajo de camionero y vivió feliz el resto de sus días. Pues no, pues no. A Paul le pagaba Dorothy pues los gastos que tenía al mes, pues el alquiler del piso, dinero para comida, estas cosas. Y claro, Paul se vio sin dinero y lo que hizo fue vender lo que había ganado Dorothy con el premio este de por ser la chica del año de Playboy. O sea, le habían dado eso, pues un coche que Paul lo vendió, no sé cuántas otras cosas que Paul fue vendiendo para sacar dinero. El 30 de julio Dorothy y Peter volvieron de acabar el rodaje en Nueva York. Bueno, tras acabar el rodaje se habían ido, creo que a Inglaterra, a pasar una semana juntos y volvieron a Los Ángeles. El 31, o sea, al día siguiente, Paul se enteró de que Dorothy estaba de vuelta y seguramente gracias al detective privado que había puesto, pues se enteró que estaba viviendo en casa de Peter. Y Paul no sé de dónde sacó una pistola y se fue hasta la casa de Peter y se quedó pues por los alrededores escondido en las sombras, según él esperando a que alguien entrase o saliese de la casa para dispararles. Tras varias horas así, siendo un creepy de la leche, pues debió cansar y se fue a casa. El 8 de agosto Dorothy y Paul quedaron. Paul estaba convencido de que conseguiría ganarse de vuelta el amor de Dorothy porque, bueno, pues ya la había manipulado durante tanto tiempo que pensaba que podía seguir así. Pero Dorothy tenía otra idea en mente, le dijo que estaba enamorada de Peter y que quería un divorcio. Ese día quedaron que una semana más tarde se volverían a ver para finalizar pues, las discusiones de la separación, del divorcio, de esto es tuyo, esto es mío, tal. El 9 de agosto Paul fue a una tienda de armas de fuego a intentar comprar una pistola y allí le dijeron que no podía porque es ciudadano de Canadá, entonces no tiene derecho a comprar armas en Estados Unidos. Seguidamente llamó al investigador privado y le dijo, oye, cómprame una pistola, y el investigador le dijo no. Y Paul siguió insistiéndole y el hombre le dijo no, no te voy a comprar a ti una pistola. El 13 de agosto Paul, en los anuncios clasificados estos que había, no sé si los hay en los periódicos todavía, hace que no miro un periódico. Bueno, pues en esos anuncios se encontró con que había alguien que vendía un rifle, entonces Paul dijo, coño, me lo compro. Así que eso, pues fue hasta allí y compró un rifle. Más tarde Paul quedó con unos amigos y al parecer el tema de conversación fue
sobre chicas Playboy que habían muerto de manera inesperada y los problemas que le había supuesto para las revistas si ya iban a publicar fotos de ellas o algo así. El 14 de agosto Dorothy fue al piso de Paul para hablar sobre su separación. Dorothy estaba dispuesta pues a darle dinero y a darle cosas y eso, no saber nada más de él. Esa mañana Dorothy había hablado con su asesor financiero y este le recomendó que lo mejor que podía hacer era que esas cosas, esas conversaciones con Paul, que las llevase su abogado y que ella no fuese a verlo, que no quedase con él, que las dejase en manos del abogado. Pero ella le dijo que no, que era mejor si lo hacía ella personalmente, porque, bueno, pues quería seguir teniendo a Paul pues, como amigo. Paul tenía 2 compañeras de piso que antes de que llegase Dorothy salieron a patinar para dejarlos solos, y sobre las 8 de la tarde estas 2 chicas volvieron a casa. Al llegar vieron que el coche de Dorothy estaba aparcado en la entrada de la casa y cuando entraron vieron que la puerta de la habitación de Paul estaba cerrada, así que subieron las escaleras y se pusieron a ver la tele. Sobre las 11 de la noche el investigador privado llamó por teléfono, dijo que estaba algo preocupado porque no había sabido de Paul en todo el día, y entonces las chicas fueron a la habitación de Paul. Supongo que llamarían, no contestó nadie, y entraron y allí se encontraron 2 cuerpos. Tanto Dorothy como Paul estaban sin ropa y más tarde la autopsia determinó que Paul había abusado de Dorothy de manera muy bestia. Tras ese abuso le pegó un tiro en la cara. Dorothy supo lo que iba a pasar porque puso la mano delante de su cara, pues para lo típico, ¿no? Que haces instintivamente pues para parar el disparo. De hecho, su mano había sido volada por los aires. Una vez Paul acabó con la vida de Dorothy, se quitó la suya, digo yo. Quítatela tú primero. Y así dejas al resto en paz. Según cuentan, Hugh Hefner estuvo destrozado cuando se enteró de lo que había sucedido y Peter lo pasó muy mal también y se pasó años cuidando de la familia de Dorothy. Según él, dijo que si Dorothy siguiese con vida seguramente se habrían casado y que él estaría cuidando de la familia, así que bueno, que por eso lo hacía. ¿Parece un buen tío? Sí. Bueno, pues hay gente que dice, que cuenta, no sé si fue Hugh Hefner quien contó esto, no me acuerdo quién lo contó, pero dicen que Peter empezó una relación con la hermana de Dorothy cuando ésta tenía tan solo 13 años. No sé si es verdad o no. Lo que sí que es verdad es que 8 años tras el asesinato de Dorothy, Peter y la hermana de Dorothy se casaron, se divorciaron muchos años más tarde y siguieron colaborando en proyectos que tenían de trabajo en común. Recordar que Dorothy fue asesinada cuando tan solo tenía 20 años y todos la recuerdan como una chica, no solo lo que se veía de ella en las fotos, o sea, guapísima, preciosa, espectacular, sino como muy buena gente, una chica que se hacía querer, que era muy simpática, era muy agradable, también un poco naif, pero que una chica que quería ver lo mejor en el resto. De hecho, dicen que es eso, que no veía maldad, nunca pensaba que otros pudiesen tener malas intenciones y dicen que fue lo que le pasó con Paul, ¿no? Que ella nunca pensó que Paul podría hacerle mal porque nunca pensó que había una persona que pudiese hacer mal. Entonces era como muy, en ese sentido, como un poco
inocente y no se daba cuenta, pues por desgracia, ¿no?, del peligro que realmente suponía Paul. Y ya sé que es una historia muy triste, pero ya no solo por el asesinato, sino también por todo lo que debía de pasar en esa casa, que nadie hablaba, nadie contaba. Seguramente ya, pues eso, hay muchas historias que ya no se van a saber, mucha gente ya no sigue con vida, cosas que se olvidan, que todo eso, pero bueno, que la idea que se tenía en los 80 o en los 90, yo creo, ¿no?, que la mansión Playboy era un sitio donde la gente pues iba de fiesta, tal, había chicas, eso, impresionantes, pero porque ellas querían estar allí, era voluntad propia y tal. Y sí, seguramente ninguna estaba allí secuestrada, pero tampoco hace falta muchas veces que secuestres a alguien para que no estén allí porque quieran realmente estar. Así que a saber todo por lo que pasó Dorothy, que cuando llegó allí tenía tan solo 17 años, que es que era menor de edad, es que es una niña todavía, y a saber lo que pasó. Y a mí me da muchísima pena porque tuvo muy mala vida, la pobre, desde que se tuvo que poner a trabajar desde muy jovencilla, ayudar a la familia, no tener nada para ella y con tan solo 20 años acabar así por culpa de un tipo que es que no quiso hacer nada, ¿no? No quería ni mover un dedo. Porque si quieres dinero, coño, pues trabaja como hacemos el resto. Pero que hombres como Paul, pues por desgracia hay muchos en este canal y seguirá habiéndolos. Y nada, quiero simplemente recordar a Dorothy como más que ser chica Playboy, sino que era una chica como otra cualquiera, con sus ilusiones, con sus sueños, con su familia, con todo, con una vida por delante y que se le cortó de golpe porque una cosa patética llamada Paul así lo decidió. No sé si conocíais este caso, espero que os haya resultado interesante, si lo conocíais o si no. Dejadme un comentario y por favor, suscribíos, que me hace muchísima ilusión. Dejadme comentarios, dadle like, de verdad que no sabéis lo que os lo agradezco. Y sin enrollarme más, nos vemos la semana que viene.